Hola, yo soy Fernanda Trías, autora de No Soñarás Flores, editado en Argentina por Paisanita, y les voy a contar un poco de la cocina de escritura de este libro. Es un libro que se editó por primera vez en 2016 en Colombia, después se publicó en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en España. Esta es la edición española, la que tengo, y que por suerte ahora llega a la Argentina gracias a Paisanita. Y bueno, es un libro peculiar porque condensa una búsqueda de varios años en torno al género del cuento. Y fueron cuentos que fui escribiendo de manera a lo largo de varios años, y esos años yo viví en distintos países. Empecé escribiendo el cuento más viejo cuando vivía en Francia, pero de ahí me fui a vivir a Berlín. De Berlín me fui a Buenos Aires, estuve 2 años viviendo en Buenos Aires. De ahí me fui para Nueva York, o sea, pasé por varios lados, y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, también fui conectando con varias tradiciones literarias que trabajaban el cuento de distintas maneras, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 8 cuentos hay búsquedas diferentes, temáticas, pero también en cuanto a la estructura. Entonces hay cuentos que buscaban ser más redondos, que estaban inspirados en mis lecturas de los cuentistas estadounidenses como Carver o Cheever. Luego hay un cambio del interés, ¿no? Donde ya me dejo de interesar en ese tipo de estructuras y empiezo a investigar estructuras más experimentales, más abiertas. Entonces hay cuentos que hacen ese tipo de búsquedas, como por ejemplo Anatomía de un cuento, que es la historia de un trío amoroso, pero a su vez también es la historia de cómo se escribe un cuento o de la imposibilidad de escribir un cuento. Y al final trata sobre la frustración, sobre el éxito y el fracaso. Y muchos de estos cuentos tocan ese tipo de temas. El fracaso está en el centro de varios de los cuentos. Las pérdidas, la pérdida en general, está en el centro de varios de los cuentos también. Una amistad que se rompe, que es una pérdida irreparable a partir de una traición. La pérdida de una madre que abandonó a su hija para ir a tratar de triunfar como artista al primer mundo, y que después vuelve fracasada sin haber triunfado como artista, a tratar de recuperar a esa hija. Y bueno, pensar ese conflicto. También otras violencias, hay varias violencias que atraviesan los cuentos, que tienen que ver con la pareja. Entonces son cuentos más bien largos, más bien de personajes, más bien de atmósferas, de psicología del personaje, porque me interesaba pensar muchos conflictos humanos, ¿no? Pero también es una búsqueda de la forma, de cómo encontrarle la forma correcta a esos conflictos, a esas historias. Y cada uno de los 8 cuentos transcurren en algunas de las tantas ciudades en las que viví. Entonces también son un paisaje, un paisaje cambiante, ¿no? Y un paisaje también de mi historia, de mi pasado. Espero que lo disfruten y ya me contarán.